Unidad 2. Sistema nervioso. Los seres vivos están constantemente expuestos a múltiples estímulos, tanto internos como del medio ambiente, a los que reaccionan mediante diversas respuestas, algunas simples, otras más complejas. El sistema nervioso se encarga de elaborar dichas respuestas. El sistema nervioso está constituido por un conjunto de órganos formado por paredes de células especializadas para cumplir diversas funciones. Por ejemplo, un tipo de células nerviosas son sensibles a los estímulos externos e internos y activan otras células de este tipo que procesan esta información en una red para finalmente activar a un grupo de neuronas motoras que inervan músculos, glándulas, permitiéndoles realizar la acción que observamos como conducta. Sin embargo, este esquema básico se torna complejo al relacionarlo con la conducta humana, pues la concepción de los estímulos y la reacción a ellos permite a los seres humanos conocer y modificar su entorno, mediante funciones superiores como el lenguaje, el pensamiento, los estados de ánimo, el aprendizaje, la memoria, capacidades que van a involucrar también componentes de una red denominada neuronas. En términos generales, el sistema nervioso se constituye de el encéfalo, la médula espinal y los nervios. Pero, ¿cómo se origina este complejo sistema? El sistema nervioso inicia su diferenciación a mediados de la tercera semana de gestación, a partir de un embrión trilaminar. Por ejemplo, en este caso observamos un embrión trilaminar. Cercano a la tercera semana comienza la formación del sistema nervioso a través de las tres capas germinales. Acá encontramos el mesodermo, el endodermo y el ectodermo. En el caso del ectodermo va a ser la capa que se va a diferenciar el neuroectodermo, que está aquí de color azul, en la zona central, y las crestas neurales de color morado en los lados. En este caso, la notocorda va a ser la estructura precursora del sistema nervioso. Mediante moléculas inductoras va a producir cambios celulares que van a transformar lo que vamos a denominar como ectodermo en neuroectodermo y va a evolucionar formando lo que se denominan como los núcleos pulposos ubicados en los discos intervertebrales. Bueno, el tejido embrionario que rodea la notocorda será el mesodermo y va a dar origen posteriormente a lo que serán las vértebras. En el caso del neuroectodermo, corresponde al tejido embrionario del sistema nervioso y es inducido por la notocorda, ya que habíamos visto en un inicio, a curvarse y va a ir formando lo que se denomina el surco neural. Y en la región cervical del embrión comienza a constituirse lo que se denomina como tubo neural. Cuando se unen los pliegues del surco, por otra parte, las células de las crestas neurales quedan fuera del tubo y van a migrar para dar origen a células nerviosas del sistema nervioso periférico. Entonces acá podemos observar claramente cómo está dispuesta, ¿cierto?, la notocorda, las crestas neurales que posteriormente van a formar el surco neural, van a posteriormente plegarse para formar lo que es el tubo neural y en el caso de esta estructura que era la notocorda para formar los nervios periféricos y por último formar lo que va a ser posteriormente la columna vertebral. Bueno, con fines descriptivos y para facilitar su estudio, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Esta clasificación tiene que ver con las distintas fases de formación. A partir del tubo neural anterior o craneal se van a desarrollar las vesículas encefálicas que formarán el encéfalo y van a comenzar a formarse, por ejemplo, la médula espinal y también el tubo. En el caso del encéfalo y la médula espinal son los componentes del sistema nervioso central y los nervios y ganglios originados a partir de ellos van a formar parte del sistema nervioso periférico. Si vamos a la primera imagen, acá podemos ver la parte, ¿cierto?, del sistema nervioso que se denomina como sistema nervioso central, que va a estar formada por el encéfalo y la médula espinal. Todos los nervios que se van a pegar, ¿cierto?, o que van a estar conectados a la médula espinal y que van a distintas partes del cuerpo van a corresponder al sistema nervioso, en este caso periférico. Pero siguiendo con lo que estábamos hablando,
Debemos reconocer los componentes del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. En ambos casos van a estar formados por el tejido nervioso, del cual se van a originar a partir de células que provienen del neuroectodermo. En este caso, el tejido se va a relacionar íntimamente con células, ¿cierto?, del sistema nervioso que van a corresponder a dos tipos, las neuronas y las células de la glía. En este caso observamos en la imagen, ¿cierto?, una neurona. Este tipo de célula corresponde a una unidad estructural y funcional del sistema nervioso, derivan de las crestas neurales. Su función va a ser recibir y transmitir señales mediante lo que se denominan como impulsos nerviosos que se van a originar en el cono axónico y se van a desplazar a lo largo, ¿cierto?, del axón para llevar ese impulso, ¿cierto?, a través de los terminales axónicos a otras neuronas. Podemos observar primero la presencia del soma o el cuerpo de la neurona, que en este caso se caracteriza porque tiene dentro de la presencia del núcleo. En él se va a encontrar el núcleo de la célula, que es de gran tamaño, con cromatina laxa y un nucleolo prominente, características propias de las células que van a producir grandes cantidades de proteínas denominadas neurotransmisores. En este caso vamos a encontrar también la presencia en el citoplasma de retículo endoplásmico rugoso bien desarrollado, y como está asociado a ribosomas los vamos a denominar como corpúsculos de Nils. Las agrupaciones de los somas, es decir, las uniones entre varias neuronas, pero solamente a través de los somas, es lo que se denomina como sustancia gris. Posteriormente tenemos esta prolongación muy larga que se denomina como axón. Los axones van a permitir la propagación de los impulsos nerviosos, van a estar reunidos, en este caso protegidos, ¿cierto?, por estas células denominadas células de Schwann, las cuales van a ser las encargadas de formar lo que se denomina como vaina de mielina, que permite que el impulso nervioso sea, ¿cierto?, enviado con mayor rapidez. En este caso vamos a ver también que en el caso de los axones se caracterizan porque poseen gran cantidad de mitocondrias. Cuando se unen, ¿cierto?, muchos axones o se inervan muchos axones de diferentes células, es lo que vamos a denominar como sustancia blanca. Y estas mini prolongaciones que están alrededor, ¿cierto?, del soma son las denominadas dendritas, las cuales van a ser cortas prolongaciones de la neurona, pero que van a estar muy ramificadas y que comienzan con una base, ¿cierto?, que es más bien ancha y van a terminar en prolongaciones un poco más delgadas a medida que se van a ir alejando del soma. Por otra parte, podemos hablar, ¿cierto?, del sistema nervioso reconociendo algunos tipos de neuronas según su función. Podemos determinar, por ejemplo, neuronas que van a ser sensitivas o aferentes, que son las encargadas de recibir los impulsos, neuronas que se van a denominar como motoras o eferentes, que activan la respuesta, y las neuronas de asociación o interneuronas, que conectan de forma integral la actividad de las neuronas sensitivas y las motoras. Entonces, las sensitivas o aferentes son las que reciben la señal. Las de asociación o interneuronas unen, ¿cierto?, esas neuronas sensitivas con las motoras, y las motoras o eferentes van a ser lo que van a activar, ¿cierto?, la transmisión de los impulsos nerviosos. Existen otro tipo de clasificación de las neuronas, las que podemos observar en la imagen. Podemos clasificarlas de tipo bipolar, que van a estar formadas por un axón, ¿cierto?, y una dendrita. Axón y dendrita. Vamos a encontrar las neuronas unipolares o pseudopolares, que son denominadas también como sensitivas. En este caso van a presentar solamente un axón que se divide a poca distancia del soma, y también neuronas de tipo multipolar o motoras que presentan muchas dendritas y también un solo tipo, ¿cierto?, de axón, pero que va a estar dividido en muchas de estas estructuras. Y en este caso tenemos una neurona de tipo piramidal. Bueno, además de las neuronas, otro de los tipos de células que van a estar presentes en el sistema nervioso y que son muy importantes son las células de la glía. Estas van a componer también el sistema nervioso, son también llamadas células gliales o neuroglias. Son muy importantes porque entregan sostén mecánico y metabólico que necesitan las neuronas.
Hasta hace poco se pensaba que la glía se presentaba en una proporción muchísimo más numerosa que las neuronas, pero hoy se cree que hay un número parecido de neuronas y glía. Existen tres tipos principales de células de la glía. Encontramos los astrocitos, que son los encargados de formar parte de una barrera entre los vasos sanguíneos y el sistema nervioso central, formando parte de lo que es la barrera hematoencefálica, que va a actuar cuando, por ejemplo, hay alguna lesión. Vamos a encontrar los oligodendrocitos, que están encargados de la producción y mantenimiento de la vaina de mielina, y las microglias, que en este caso van a proliferar y adquirir capacidad fagocítica, es decir, de tomar algún agente extraño, en este caso células que están dañadas o con la mielina alterada, la degradan y luego la van a eliminar. También vamos a encontrar la presencia de las células de Schwann, que dijimos que forman parte muy importante de las neuronas, porque son ellas las encargadas de la formación de la vaina de mielina. Encontramos células satélites que dan soporte físico y protección a las neuronas del sistema nervioso periférico. En este caso acá tenemos células, ¿cierto? Satélites. Y tenemos también las células ependimarias, que van a formar parte de las capas de revestimiento del cerebro. Van a participar también en el transporte de ciertos fluidos cerebrales. Bueno, acá tenemos la presencia, por ejemplo, si este es un axón de una neurona, ¿cierto? Vamos a encontrar astrocitos que le presentan, recordemos, van a tener una forma estrellada y que presentan dentro de sus características formar parte de la barrera, ¿cierto?, entre los vasos sanguíneos del sistema nervioso y lo que van a ser como forma de barrera. Tenemos los oligodendrocitos, ya que aquí en este caso va a estar relacionado también con la producción y el mantenimiento de la vaina de mielina, por lo tanto va a estar asociado también a las células de Schwann. Tenemos células de la microglia y también células ependimales.